Una mujer plantó un diente de dragón dentro de su boca. Incluso talló un agujero en el diente para criar un insecto. Cuando el insecto madurara, se fusionaría con su cuerpo. Hizo todo esto para obtener un poder inmenso y vengar a su esposo, quien había muerto dentro de la boca de ese mismo dragón. Era un dragón antiguo y orgulloso, pero con el tiempo se convirtió en una herramienta de guerra explotada por los humanos. Resulta que el dragón había firmado un contrato con un país, prometiendo convertirse en su deidad protectora. Cuando la nación estuviera en grave peligro, aparecería en el cielo, golpeando al enemigo con una precisión aterradora y cambiando instantáneamente el rumbo de la batalla. El dragón solo pedía una condición para ese país, que asignaran humanos adecuados para limpiar sus dientes. Estos humanos eran conocidos como los dentistas del dragón. Todos ellos habían muerto y luego regresado a la vida, porque los dientes del dragón eran la fuente de su poder y también su única debilidad. En lo profundo de las difíciles y oscuras cavidades de su mandíbula, anidaba una plaga de bacterias causantes de caries que se expandían sin control. Los dentistas entrenados tenían que eliminar estas bacterias a tiempo. Así, se formó una relación simbiótica entre humanos y dragones. Un día, mientras trabajaba, Nonoko notó que una gran cantidad de bacterias se dirigían hacia un mismo lugar. Era un fenómeno extraño que solo ocurría durante el regreso anual de la Tierra de los Muertos. Nonoko rara vez había visto algo así. Al llegar al origen, descubrió a un niño siendo consumido por las bacterias. Nonoko lo rescató y, de manera extraña, las bacterias desaparecieron también. Los dentistas convocaron una reunión de emergencia, porque el niño había salido del diente del dragón. Este fenómeno era conocido entre ellos como un regresado de la Tierra de los Muertos. El capitán Godou declaró que era una señal de desastre inminente. Antes de una gran calamidad, el dragón llamaría a los muertos, y uno de ellos surgiría del diente y volvería a la vida. En otras palabras, el niño ya había muerto una vez, y parecía ser un oficial militar de la nación enemiga. Mientras el grupo debatía qué hacer con él, el niño de repente recobró la conciencia. Intentó amenazarlos con un arma, pero Nonoko rápidamente lo sometió y ató. Poco después, llegaron militares exigiendo que entregaran al prisionero para extraer información, pero Godou sabía muy bien que nadie sobrevivía si caía en manos militares, así que usó el hecho de que el niño había revivido dentro del diente del dragón, como justificación para mantenerlo bajo su custodia. Godou asignó a Nonoko como su mentora para que le enseñara a limpiar los dientes del dragón, pero Berunaru, el niño, había perdido toda esperanza de vivir. Había perdido a sus padres en la guerra cuando era niño, y tras unirse al ejército, fue traicionado por su amigo más cercano y murió en el campo de batalla. Aunque ahora estaba vivo, se había convertido en prisionero del enemigo. Sivana, que estaba cerca, le dijo que ahora que estaba vivo, tenía que tomar una decisión, luchar hasta la muerte o comer un onigiri y enfrentar el mañana. Eso, dijo ella, era la verdadera determinación de un soldado. Las palabras de Sivana reavivaron el espíritu de Berunaru. Empezó a devorar los onigiris, listo para abrazar un nuevo comienzo. Sin embargo, en su primer día de trabajo, todo salió mal. Aunque era un soldado entrenado, le tenían miedo a los insectos pequeños, y terminó siendo perseguido por las bacterias causantes de caries. Finalmente, fue rescatado por un equipo de dentistas. Los dentistas trabajaban en perfecta coordinación, eliminando rápidamente las bacterias. Mientras Berunaru estaba sentado solo, aturdido en una esquina, los otros dentistas lo llamaron para ayudar a limpiar los restos. En lo profundo del sarro del dragón, Berunaru encontró ropa de su propio país. Nonoko le explicó que todos los días aparecían objetos extraños de origen desconocido, pero nadie sabía de dónde los traía el dragón. Nonoko también le mostró los insectos que vivían en los dientes del dragón, criaturas aún más difíciles de quitar que los percebes en el lomo de una ballena. Pero cuando Nonoko los tocaba, podía escuchar hermoso sonido. Guiado por Nonoko, Berunaru intentó tocarlos también, pero al escucharlos, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, porque los sonidos que oía eran las voces de los muertos llamando. Estaba convencido de que había un vínculo misterioso entre los dientes del dragón y la tierra de los muertos. Por alguna razón, pensó en sus padres, quizás, en su corazón. También su anhelo estaba oculto dentro de los dientes del dragón. Cuando Nonoko vio la soledad en los ojos de Berunaru, no pudo evitar caer en sus propios recuerdos. Nonoko también nació dentro del diente del dragón. Desde el momento en que llegó a este mundo, estaba destinada a convertirse en dentista del dragón, pero para convertirse en un verdadero dentista,
había que pasar una prueba. Cuando entraban en el campo de la prueba, los participantes veían la escena, el lugar y la causa de su propia muerte. Muchos no podían aceptarlo. Intentaban cambiar su destino dentro del mundo del diente del dragón, pero hacerlo significaba fallar la prueba y quedar atrapado para siempre en esa aterradora ilusión. Sin embargo, la despreocupada Nonoko, al enfrentar la escena de su propia muerte, no mostró miedo alguno. Incluso entabló conversación con la persona que eventualmente la mataría. Al final, se convirtió en la única humana que salió viva de la prueba. Un viejo dentista le dijo una vez que el dragón solo necesita a quienes tienen el valor de enfrentar la muerte de frente. Solo esas personas podían sobrevivir en el cuerpo del dragón. La presencia de Nonoko trajo una chispa de luz a la vida oscura de Berunaru. Berunaru no entendía por qué Nonoko siempre era tan optimista, ni podía comprender por qué todos los dentistas aceptaban su destino con tanta calma. ¿Realmente pensaban pasar el resto de sus vidas trabajando ahí? Eso fue lo que más le costó aceptar. Durante su entrenamiento para ser dentista, Berunaru poco a poco se fue integrando en esa gran familia. Compartía comidas y turnos con Nonoko, luchaban juntos contra plagas y atrapaban bacterias de carie. El optimismo de Nonoko comenzó a contagiarlo, y Berunaru ya no sentía el mismo odio hacia el mundo que antes. Sin embargo, esa vida tranquila no duró mucho. Un día, mientras trabajaban, el diente del dragón de repente se quebró y un líquido negro y desconocido salió disparado, cubriendo por completo a Nonoko. Berunaru trató de salvarla, pero en lo profundo del diente apareció de repente un gusano tengu. Esta criatura se alimentaba de humanos. Era el peor enemigo de todos los dentistas. La última vez que apareció, aniquiló a todo un escuadrón de dentistas. Ahora, todos debían actuar con extrema precaución. El gusano tengu era increíblemente astuto, capaz de moverse libremente entre los dientes del dragón. Todos coordinaron sus ataques para cortar sus rutas de escape. Pero, inesperadamente, el gusano saltó sobre el cuerpo del dragón y comenzó a causar estrago, dirigiéndose hacia la nave de guerra montada en la espalda del dragón. Las armas del ejército eran inútiles contra él, solo las armas potenciadas por el dragón de los dentistas podían matarlo. Formaron una barrera, reduciendo constantemente el área de movimiento del gusano, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la fuente del líquido negro. Sin embargo, Sivana, quien la última vez había logrado matar a un gusano tengu, esta vez falló, y la barrera fue rota por la criatura. El gusano se liberó y se lanzó directo hacia Nonoko. En ese momento crítico, su compañero Yuta lanzó su arma para salvarla, pero él mismo se convirtió en el siguiente objetivo. En ese instante, el tiempo pareció congelarse. Yuta ya había visto la escena de su muerte durante la prueba, y ahora se estaba cumpliendo. Lo único que pudo hacer fue aplastar la cápsula de veneno que tenía en la mano, para darle a sus compañeros una oportunidad de ganar. El gusano tengu, envenenado, comenzó a debilitarse, y con el ataque combinado del equipo, finalmente fue derrotado. Pero el precio de esa victoria fue la vida de Yuta. Sin embargo, para los dentistas la muerte era algo normal, parte de la vida. Incluso frente a la muerte de un compañero, no derramaban ni una lágrima. El cuerpo de Yuta quedaría para ser devorado por los insectos del diente del dragón, y ellos brindarían en su honor, celebrando que Yuta cumplió con su deber como dentista. Berunaru no podía aceptar sus costumbres. Rompió la copa de vino contra el suelo y se alejó. Esa noche, Berunaru le preguntó a Nonoko por qué trataban así a sus compañeros caídos. Nonoko le explicó que cada dentista había pasado por una prueba. Solo quienes la superaban y obtenían el reconocimiento del dragón podían ser dentistas. Y cada dentista sabía cuándo moriría, porque durante la prueba habían visto la escena de su propia muerte. Nonoko también había visto la suya, pero no tenía miedo, porque ese era el destino de un dentista. En medio de la noche, el capitán Godou apuntó de repente su arma hacia Sivana. Había encontrado pruebas cerca del diente del dragón dañado, evidencias de que ella había estado ocultando secretamente una larva de gusano tengu. Al darse cuenta de que había sido descubierta, Sivana dejó de esconderlo. Desde hace tiempo había implantado un diente de dragón en su propia boca, y había criado un gusano tengu en ese mismo diente. La razón por la que ella hizo todo esto fue para salvar a su esposo, quien había muerto dentro del diente del dragón, y más importante aún,
para desafiar el destino que el dragón le había impuesto. Saber la fecha de su muerte no era lo que daba miedo, lo aterrador era la espera hasta ese día. Como la guerrera más poderosa entre los dentistas, Sivana decidió traicionar al dragón, fusionándose con el gusano Tengu y convirtiéndose en un monstruo. Puso en marcha su plan de venganza y voló a la velocidad de un rayo hacia el diente del dragón. Si lograba destruirlo, el poder del dragón se debilitaría mucho. En el momento crucial, Godou se movió para detenerla. Con la ayuda de sus compañeros, Godou apenas logró cortarle uno de los brazos. Superada en número y fuerza, Sivana optó por huir. Pero tras este segundo golpe, el diente del dragón finalmente comenzó a soltarse. Berunaru intentó atrapar la cuerda que le lanzó Nonoko, pero llegó un segundo tarde. El diente cayó estrepitosamente, y ambos no pudieron escapar a tiempo, cayendo junto con él. Sorprendentemente, no se lastimaron al aterrizar. Resultó que el diente flotante amortiguó su caída, pero la pregunta era, ¿cómo devolverían ese enorme diente al dragón que flotaba en el cielo? Mientras todos estaban perdidos, el diente comenzó a abrirse, revelando su núcleo, y señalando justo hacia donde estaba el verdadero cuerpo del dragón. Justo cuando levantaban el diente, llegaron las fuerzas enemigas, lideradas nada menos que por Buranko, el hombre que había matado a Berunaru en el pasado. En ese momento, también apareció el bando amigo, pero parecía que Buranko estaba bendecido por los dioses, ninguna bala podía hacerle daño. Al final, Buranko tomó el diente con la intención de subir al dragón y destruirlo, pero lo que nadie sabía era que la condición del dragón había empeorado rápido tras perder un diente, y las bacterias de las caries se estaban propagando sin control dentro de su boca. Mientras tanto, Nonoko y Berunaru se escondían en un ala, preparándose para recuperar el diente. Entraron a la nave, y Nonoko rápidamente arrebató el diente y saltó al vacío. Mientras caía, Sivana regresó y la rescató. Resultó que Sivana había hecho un trato con Buranko. Ella solo quería volver al cuerpo del dragón para salvar a su esposo muerto, mientras que Buranko buscaba el tesoro oculto dentro del dragón. Subieron al dragón, y gracias al cuerpo inmortal de Buranko, ningún ataque podía dañarlo. Rompieron fácilmente las defensas. En ese momento, Berunaru le lanzó un arma impulsada por el poder del dragón a Nonoko. Con una explosión de poder inmenso, Nonoko recuperó al instante el diente del dragón. La feroz batalla hizo que la nave perdiera el control y explotara. Pero Buranko aún sobrevivió. Él llevó a sus soldados restantes para eliminar a los oficiales a bordo del navío de guerra montado en el dragón, y luego irrumpió en el Palacio del Dragón, un lugar al que la gente común no podía entrar. Buranko masacró a todos los monjes dentro del palacio. Allí estaba sellado el diente del gigante dragón, que servía como el vínculo entre dragones y humanos. Por más que Berunaru lo intentó, no pudo romper la barrera. Sivana también se reunió con sus antiguos compañeros. Ella creía que el diente del dragón podía llevar al mundo de los muertos. Si alguien podía regresar de allí, entonces su esposo también podría hacerlo. Godou intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. Sivana ya había entrado en el mundo dentro del diente del dragón. Allí revivió los días que pasó con su amado. En el momento de una foto grupal, rompió en lágrimas. Corrió a besar a su esposo, pero cuando volvió en sí, se dio cuenta que todo había sido una ilusión. Solo entonces entendió, los muertos nunca podían regresar de verdad. El rostro de su esposo se deformó y salió de la foto, transformándose en un monstruo con un solo ojo. Al final, Sivana fue engullida por el abismo. Al mismo tiempo, el dragón estaba en agonía, torturado por la infección en sus dientes. Las bacterias de la caries se expandían rápidamente, creciendo cada vez más, hasta que finalmente el dragón cayó en el centro del campo de batalla entre las dos naciones. Los soldados enemigos celebraron, porque era la primera vez que veían caer al dragón. Según la leyenda, un gran tesoro estaba escondido dentro del Palacio del Dragón. Quien lo obtuviera podría gobernar el mundo. Pero ahora, las bacterias de la caries habían estallado con toda su fuerza. Incontables tentáculos rojos se dispararon hacia el cielo, tiñendo de carmesí todo el campo de batalla. Las bacterias, semejantes a un dios de la muerte, cosechaban vidas sin piedad. Cualquier humano con intención de matar veía su alma devorada, mientras que los que no tenían malicia eran perdonados. Sobre el lomo del dragón, Nonoko y Berunaru miraban horrorizados. Decidieron detener el desastre. El diente del dragón en la mano de Nonoko podría ser la clave para salvarlo todo, pero la tarea de reinstalarlo solo podía hacerla ella, porque Berunaru tenía una misión más importante: detener a Buranko,
quien ya había obtenido el diente de sabiduría del dragón. Berunaru no era más que un chico tímido en el campo de batalla, alguien a quien Buranco ni siquiera veía como amenaza. Pero Buranco seguía provocándolo, tratando de sacar alguna reacción. Finalmente, Buranco se enfureció y trató de matarlo, pero en el momento en que apretó el gatillo, las bacterias de la caries lo consumieron. Sin embargo, en su último segundo, Buranco logró disparar y mató a Berunaru. Al mismo tiempo, Nonoko llegó al origen del brote de bacterias con el diente del dragón. Godou atravesó el núcleo de la infección, rescatando a Shyvana desde dentro de la masa. Nonoko inmediatamente reinstaló el diente del dragón en la boca del dragón. Sin su fuente de poder, las bacterias de la caries se desintegraron al instante. Finalmente, todo terminó, pero sus compañeros caídos nunca regresarían. El diente de sabiduría recuperado fue sellado una vez más, y el dragón, renacido, voló de nuevo hacia el cielo. Este anime explora muchos temas profundos: la reflexión sobre la guerra, el sentido de la vida y la muerte, la lealtad y la traición, y la verdadera esencia de estar vivo. Admiro la visión optimista de la vida de Nonoko, y respeto la determinación de Shyvana por desafiar el destino, incluso convirtiéndose en un monstruo por la oportunidad de revivir a su esposo. Ya que el mundo nunca te abandonó realmente, tal vez valga la pena intentar abrazarlo a cambio.